Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Cómo podemos tener un verdadero comienzo? Por supuesto, el verdadero comienzo es solo cuando por gracia de Dios ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo y recibimos esa salvación. Somos nuevas criaturas. Pero siendo ya creyentes, ¿cómo podemos tener un nuevo comienzo? Dios, que siempre por su gracia nos da la respuesta a través de la palabra, que podamos a través del mensaje de hoy obtener las respuestas. Vamos a comenzar este tiempo a través de una oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la fe en Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Padre, que este tiempo sea el mejor tiempo para que toda obra de la oscuridad sea quebrantada, que sea el mejor tiempo para recibir la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, porque tú siempre tienes todo preparado y das respuesta por tu gracia a través de nuestra oración. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. En este día, el Señor por su gracia nos da su palabra que es eterna. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En este pasaje, Lucas está hablando a Teófilo. Él escribió 2 libros inspirados por el Espíritu Santo, que iban dirigidos a Teófilo. Y dice, en ese primer tratado, se refiere al Evangelio de San Lucas, ahí te expliqué claramente a través de la palabra que Jesús es el Cristo. Y realmente a través del Evangelio de San Lucas, por supuesto, vemos que Cristo era ese Mesías que Dios prometió, nada más el hombre pecar. Y que en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, que nació sin pecado original, nunca cometió pecado, y eso le calificó para poder cumplir esa obra de Cristo, el ungido, que cumplió de manera verdadera 3 oficios que aparecían como sombra a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como el hombre, al romper el pacto en el huerto del Edén, quedó separado de Dios en pecado, atrapado por Satanás, y nada de lo que hiciera por sí mismo podía conseguir solucionar su verdadero problema. Vemos como Jesús el Cristo, como verdadero Rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y Él como verdadero sacerdote derramó su sangre
para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de todo desastre, para cortar toda maldición. Y Jesús el Cristo, como verdadero profeta, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él habló claramente que como estábamos separados desde Adán, ya todos hemos nacido con esas 3 consecuencias del pecado original, y no podíamos regresar a Dios porque no había camino, y los caminos que nosotros intentábamos abrir no funcionaban, fracasaban. Dios, por su gracia, abrió ese único camino que viene de Dios al ser humano, que está sufriendo, que está hundiéndose en esas arenas movedizas sin poder salir. Él mismo tomó la iniciativa, abrió el camino. Y el camino que es verdad y que da verdadera vida es Cristo. Y es lo que Él nos anunció y Él obtuvo como verdadero profeta. Por eso Jesús es el Cristo, Él murió, al 3er día resucitó. Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. Y es lo primero que Lucas escribió en el Evangelio de San Lucas, porque es lo importante, lo más importante que tenemos que recibir primero. Solo a través de Cristo podemos obtener la verdadera salvación, la verdadera vida. Por eso, para tener ese nuevo comienzo necesitamos entender bíblicamente el Evangelio. Y al creer en Cristo, por gracia, a través de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, ahí recibimos esa salvación. Ya el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios Trino, con su poder infinito, está con nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay que disfrutar de eso, porque somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Y ya disfrutando de este poderoso Evangelio, de que Dios vivo está con nosotros, ahora ya no hace falta nada más. Hay que dejar que sea el dueño. Es lo que Pablo experimentaba. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya mi vida es para Cristo, para glorificar a Cristo. Por eso, teniendo el Evangelio, es cuando realmente voy a poder disfrutar de la verdadera oración. Y ese nuevo comienzo, siendo ya creyentes, porque a veces como creyentes no está funcionando nuestra vida de fe, porque estamos aferrándonos a otras cosas, estamos tomando direcciones incorrectas, porque no tenemos fuerza espiritual, tenemos debilidad espiritual. Pero aún así Dios, por su gracia, quiere darnos otro nuevo comienzo, y para eso es la oración. Hay que restaurar urgentemente esa oración. Porque, como dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, todavía hay fortalezas en nuestras vidas. Y en Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. Y si tenemos esas fortalezas, pensamientos incorrectos, heridas, malentendimiento, pecados, son lugares, canales que ese Satanás va a utilizar para engañarnos. Él no puede ya vencernos. Somos hijos de Dios, pero Él quiere engañarnos. Quiere mantenernos en una vida de mendigos espirituales, sufriendo, engañados. ¿Por qué engañados? Porque en Cristo tenemos todo, abundancia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero si estamos engañados, no lo vemos, pues vamos ahí comiendo migas, sobras, cuando podíamos tener esa abundancia. Ya la tenemos, podríamos disfrutarla, estar satisfechos, completos, hasta el punto que ya podemos estar compartiendo a otros, que es realmente lo que el Señor quiere, que estemos
experimentando. Por eso hay que restaurar la oración urgentemente. Por eso la oración que nos va a dar otro nuevo comienzo. Va a hacer que salgamos de la debilidad, de todo engaño, de toda oscuridad, de toda fortaleza. Esa oración, urgentemente, hay que comenzar con la oración. Y todas las personas que Dios utilizó en su palabra, todos, incluso en la historia de la Iglesia, todos ellos tenían ese secreto. ¿Cuál era? La oración. Porque si uno no disfruta la oración, no hay más remedio que vengan problemas. Pero si uno tiene el poder de la oración, no hay más remedio que se levanten grandes obras, porque no podemos cumplir la evangelización con nuestra fuerza. Necesitamos experimentar el poder de Dios para ser testigos, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso, ¿cuál es la oración que tenemos que estar disfrutando para tener ese nuevo comienzo? Primero es una oración para disfrutar, que rompamos todo malentendimiento. Hay gente que sufre, es que no sé orar bien, es que el esfuerzo no funciona. ¿Por qué? Porque eso no es oración, no es esforzarse. No es esforzarse. Es como tener a alguien al lado y empiezas a gritarle que estoy aquí y tal. Es innecesario. Hablando normal, me está escuchando y me está viendo. Bueno, Dios es espíritu, pero Él, por supuesto, nos escucha. Incluso cuando oramos interiormente, porque Él conoce incluso nuestros pensamientos. Por eso no es esforzarse, Él nos escucha, ya somos sus hijos. Además, se deleita, le complace cuando un hijo de Dios está, a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, hablando con Dios. Eso le complace, porque Él es Dios. Y nosotros, por su gracia, sus hijos. Por eso no hay que esforzarse con la oración. No es por empujar, no es por gritar más o menos. Lo importante es que oremos de corazón, de manera sincera. Porque a veces el repetir palabras por repetir no pasa del techo. El orar por orar sin creer no pasa del techo. Hay que hacerlo de corazón, de manera sincera, con esa seguridad que nos da su palabra, que es nuestra garantía, que somos sus hijos y que Él escucha nuestras oraciones, no solo las escucha. Cuando esas oraciones están totalmente alineadas a su deseo, en su horario perfecto nos da respuesta, porque somos sus hijos y Dios quiere y tiene lo mejor para nosotros. Por eso orar, por supuesto, no es solo pedir, esa es una pequeña, ínfima parte de lo que es la oración. Orar es comunicarse, relacionarse, disfrutar de que Dios está con nosotros. Hablar de corazón. Y debemos contar todo, ¿verdad? Y poner todo en sus manos y agradecerle por todo. Y orando, pues, como tenemos errores cada día también, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, pedir perdón, arrepentirnos, pero con la seguridad, como dice en Primera de Juan 1:9, que Él nos perdona. Y ahí orar para disfrutar, para cambiar nuestro estado espiritual. Por eso es muy importante que estemos restaurando esa oración que disfruta. 24 horas, poco a poco, por supuesto. No es que un día me levanto con fuerza y ese día oro sin parar. No es eso. Poco a poco, marcándose tiempos. Vemos en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él, como solía hacer antes, no solo en ese tiempo de crisis, es que él
entró a orar, no. Él 3 veces al día, en los días normales, entraba a su cámara, es decir, se concentraba en Dios. De rodillas se postraba delante de Dios. Daba gracias, mirando al templo, tomando el pacto del Mesías de Cristo. Y ahí continuamente oraba. Por eso Daniel tenía una sabiduría superior, pero de una manera arrolladora, superior a toda la sabiduría humana de todos los sabios de ese vasto imperio. Porque Dios le daba su sabiduría. Por eso delante de 4 reyes él permaneció. Era testigo. Pudo glorificar a Dios delante de 4 reyes. Y era su secreto, la oración tenía sus tiempos marcados. Y es lo que tenemos urgentemente que restaurar para disfrutar, porque tiene que ser el tiempo más feliz. Hemos sido creados para eso. ¿Cuándo es feliz el pez? Cuando está en el agua. Porque Dios lo creó un ser acuático. Él necesita el agua, es su hábitat natural. ¿Cuál es el tiempo más feliz de un hijo de Dios? Cuando está con Dios, cuando está relacionándose con Dios, cuando está orando, adorando a Dios. Ese tiene que ser el hábitat natural de un hijo de Dios. Y es lo que tenemos que restaurar. La oración que disfruta 24 horas. Por eso, por nada, estéis afanosos, nada. Nada es por ninguna cosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y eso es las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos afanan, hay cosas que nos dan temor, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos estresan. Las hay. Pero hay que cambiarlas en oración. En cuanto vienen, no dejar que enraícen. Hay que cambiarlas en oración, urgentemente. Orando con ellas, orando para que Dios cumpla su voluntad en ellas, orando, dando incluso gracias a Dios por ellas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y qué ocurrirá? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al empezar a orar, ya experimentamos cómo es real. Dios está conmigo. Él lo está, pero ahí realmente lo experimento, ¿verdad? Y viene esa paz de Dios, que no puedes entender, que no puedes explicar. Pero ya todo problema se va. Todo estrés desaparece. Toda angustia se desvanece. Por eso que disfrutemos esa oración 24 horas. Pero ¿qué oración también? La oración con autoridad. También tenemos que restaurar esa oración con autoridad. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es la autoridad que el Señor da cuando envía a los 70 al campo. Es la autoridad que Dios nos da a nosotros, la autoridad de lo alto, porque Cristo, Él resucitó, tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y ya siendo hijos de Dios tenemos esa autoridad para orar, cantar en el nombre de Cristo, esa oscuridad. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios 6:12, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Hay una batalla espiritual que Cristo ha vencido, pero tenemos cada día que estar ejerciendo esa autoridad a través de la oración. Por eso en Josué 1:3, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Eso es la oración, pisar. Hay que pisar, hay que conquistar en oración, hay que quebrantar, hay que resplandecer la luz. Eso es la oración de autoridad, esperando. ¿A qué? A que se levanten las obras, a que se establezca el reino de Dios. Hay que esperar. Pero no esperar sin hacer nada, orando. Bueno, es que hay problema en mi familia, con este miembro se opone, está trayendo conflictos. Oren, utilicen
esa autoridad. Oren en el nombre de Jesucristo para que el Señor quebrante toda la oscuridad, para que ese familiar conozca a Cristo, se arrepiente, Dios tenga misericordia de su vida, pueda salir de la oscuridad y venir a su luz admirable de Cristo, a través de conocer el Evangelio. Hay que orar. Y en su horario, el Señor levanta la respuesta. Por eso Pablo, él utilizaba esa oración de autoridad. En el primer viaje misionero llega allí, Chipre, la ciudad de Pafos, y allí va a visitar al procónsul Sergio Paulo. El procónsul romano dominaba toda esa región, pero que tenía un ayudante, un mago, un hijo del diablo, Bar Jesús, también llamado Elimas. Por supuesto, como era un hijo del diablo, él intentaba que Pablo no predicara el Evangelio al procónsul, se oponía. Pero Pablo conocía la autoridad que tenía en el nombre de Cristo y la ejerció. Por eso en Hechos 13, del 10 al 11, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Inmediatamente. Al hacer esa oración de autoridad, inmediatamente, ipso facto, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. No podía ver, temporalmente. Y al manifestarse el poder de Dios, dice el versículo 12, el procónsul cayó a los pies de Cristo, recibió a Cristo. Una vez la oscuridad fue quebrantada, ahí vemos cómo ese procónsul pudo aferrarse a Cristo. Por eso, no estén afanados, preocupados por nada. Dentro de Cristo tenemos todo. Tomen el pacto de Cristo y comiencen a orar disfrutando 24 horas de la oración. Pero también orando con esa autoridad, esperando que se establezca el reino de Dios, utilizando la autoridad. Y también haciendo esa oración por el evangelismo. Ese es el deseo de Dios. Oren por el evangelismo. Ese es el deseo de Dios. Yo tengo que alinearme en oración. Por eso parte de la oración el evangelismo. Que Dios abra puertas, que envíe personas para que pueda proclamar a Cristo. Y es la oración que hacía Pablo estando preso. ¿Por qué estaba preso Pablo? Por evangelizar, por predicar de Jesús el Cristo. Pero estando preso, su oración era: Dios, abre puertas para predicar con denuedo, con poder, que Jesús es el Cristo. Y esto lo encontramos en Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él oraba: abre puertas, Señor, para la palabra, para que pueda proclamar ese misterio de Cristo, porque para los no creyentes es un misterio. Y hay que dárselo a conocer. Y Dios ha establecido hacerlo a través de nosotros por su gracia y misericordia. Pero aunque somos creyentes, si no disfrutamos de la oración, estamos en debilidad espiritual. Estamos quejándonos todo el día. Estamos renegando todo el día. Al final nos ponemos enfermos. Y por supuesto el evangelismo, bueno, ni sabemos lo que es. Pero no sean engañados.
El que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la está perfeccionando. Empiecen a orar para experimentar ese nuevo comienzo, poco a poco, pero empiecen, desafíen a través de la oración. Poco a poco, esa oración que disfruta, porque fui creado para orar, para adorar a Dios. No podía hacerlo porque estaba separado de Dios, pero a través de Cristo ya el camino está abierto y cada día tengo que ir al trono de la gracia. Para recibir la gracia y la misericordia para el oportuno socorro, necesito la fuerza, el poder, la paz, la sabiduría que solo Cristo me puede dar, y eso es la oración. Luego también restauren esa oración de autoridad, porque hay una batalla espiritual y tenemos que orar en el nombre de Cristo, que es nombre, sobre todo nombre, con fe. Y ahí veremos cómo, igual que Pablo, vemos el efecto de su oración, es el mismo que vamos a experimentar en nuestros campos. Se establecerá el reino de Dios. Y por supuesto hay que restaurar la oración del evangelismo, la oración para que esas almas que están sin Dios y sin esperanza, por gracia de Dios, puedan escuchar el mensaje de Jesús el Cristo, puedan recibir la salvación al poner la fe en su nombre. Y es lo que Pablo oraba continuamente: Señor, ábreme puertas, envía a las personas, dame denuedo para que pueda explicar claramente este misterio de Jesús el Cristo, que es la única respuesta. Y por supuesto, tenía respuestas continuamente. Este mundo está atrapado por la oscuridad. Las personas que desgraciadamente dominan este mundo son personas que tienen un poder. No es un poder de Dios, por supuesto, porque están separados de Dios. Es un poder de Nefilim, de Satanás, los demonios. Ellos, a través de ritos, religiones, a veces la meditación trascendental, todos ellos tienen su secreto, tienen sus tiempos de oración que son diligentes. Ellos constantemente, de manera diligente, están orando porque saben que pueden obtener poder. Por supuesto, no es un poder que se puede comparar con el poder absoluto de Dios. Es un poder limitado de Satanás. Pero ellos lo obtienen y con ese poder limitado están conquistando cada área. Todo el mundo han conquistado con la oscuridad. Nosotros somos, por gracia de Dios, hijos de Dios. Dios Trino, por su gracia, está con nosotros. Él tiene un poder absoluto, es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Para disfrutar y experimentar ese poder, hay que restaurar la oración. A través de eso, es cuando vamos a tener verdaderamente un nuevo comienzo. Por eso, que sean no solo oidores de su palabra, sino hacedores. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan determinar, y hoy mismo, que puedan empezar a disfrutar la verdadera oración. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo nos has dado todas las bendiciones, y una de ellas es la oración. Padre, ayúdanos, danos de tu gracia para que podamos restaurar la oración. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Señor, sácanos de toda pereza espiritual y que podamos crecer espiritualmente, crecer en la oración. Ayúdanos a levantar esa torre para que, siendo tus guardas espirituales, estemos orando día y noche, orando para que tu nombre sea glorificado, para que tu plan perfecto se esté cumpliendo, para que tu reino se establezca. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Que bendigas especialmente cada hermano y hermana, cada familia que representamos, cada una de las naciones hispanas. Que bendigas a tu Iglesia mundial, para que juntos y en unidad
podamos proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el Evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.